Ayer pudimos hacer una evaluación rápida de las consecuencias de los intensos aguaceros dejados por la tormenta tropical, la depresión tropical Beryl que nos azotó. Todavía seguimos teniendo consecuencias de ello, pero hay muchas personas que quedaron en condiciones muy precarias. Personas que quedaron prácticamente desalojadas fuera de sus casas o con sus casas afectadas. Creo que son más de 5.000 personas. Más de 8.000. 8.000 personas. Desplazados por las lluvias, las inundaciones. Incluso hubo interrupción de carreteras, puentes que definitivamente se dañaron. En el centro de la ciudad, establecimientos, estacionamientos, edificios con muchos daños, incluyendo estacionamientos que fueron inundados. Ascensores que quedaron definitivamente afectados también, dañados, no pueden ser usados, y la agricultura parece que como consecuencia de la escasez de lluvia que habíamos tenido en los últimos tiempos, parece que hay alegría entre los agricultores, la industria agropecuaria del país, como consecuencia de estas lluvias que podrían ser beneficiosas. En algunos casos, porque cuando ya hay suelos saturados o hay cosechas a punto de ser colectadas, podría resultar un daño más que un bien. Ojalá que ya han anunciado los pronosticadores del clima que es probable que comiencen a disminuir todas estas nubosidades y la lluvia, y que venga, porque dicen que viene otra vez la ventisca del Sahara, venga un incremento de las temperaturas desde la tarde de hoy hacia el fin de semana. Uno lo que espera es que se reparen lo más rápido posible los caminos que quedaron intransitables, alguno que otro pequeño puente, ¿verdad? Y si hay edificaciones también, sobre todo de interés público, pues unas escuelas que sean intervenidas rápido. Y qué decir, eso sí que es un hecho que debe llamar la atención. Por lo menos 2 hospitales del Estado Dominicano que recientemente habían sido intervenidos y remozados, como es el Hospital San Lorenzo de los Minos, una maternidad, y el Moscoso Puello, pues resultaron inundados, con plafones que se derrumbaron, tubería colapsada, pasillos llenos de agua, muchas goteras. Eso no se justifica. Mira, Gustavo, sobre esto de los hospitales, tú dices el Darío Contreras y el hospital... Los Moscoso Puello y los Minas. El Moscoso Puello. Pero también se reportó que el hospital Padre Villini, que está en la ciudad colonial, también resultó afectado. Y parece que no necesariamente fue por la intensidad de las lluvias de ahora, sino como consecuencia de anteriores diluvios o lluvias que habían hecho mucho daño, y hay una parte que es como una fosa que se ha creado y aprovecharon ahora para desalojar una gran parte del hospital Padre Villini. Desde ayer se anunció que iban a sacar a las personas, los profesionales de la salud que ofrecen servicios allí, pero también a los pacientes que hay instalados también en el hospital Padre Villini. Hay también lugares como una escuela en la zona de Mano Guayabo, que había sido inaugurada hace poco tiempo por el presidente de la República, pocos días, y que una pared de esa escuela colapsó. La escuela Estado de Israel. Estado de Israel se llama la escuela, sí. Es decir, son muchos los daños que se registraron como consecuencia de estas lluvias, y ahora corresponde que las autoridades acometan la responsabilidad de reducir los daños. Lugares incluso en donde hubo grandes árboles que cayeron, pese a que no hubo muchos vientos, lo que quiere decir que esos árboles estaban, sus raíces habían perdido fuerza. Los suelos quizás. Y los suelos muy saturados de agua. Sí. Pero en general, y habría que ver, uno quizá entrevistar a uno que otro especialista en estos temas, al parecer nuestras construcciones, tanto públicas como privadas, son muy frágiles, porque hubo muchos reportes de torres de apartamentos que se inundaron, que se dañaron, los ascensores, en fin, y ni qué decir, en pleno polígono, muchas avenidas, muchas calles inundadas. Lo que pasa, Gustavo, es que hubo mucha agua, cayó mucha agua, y ningún sistema de alcantarillado está en condiciones, parece, de recibir y fluir
digamos, una cantidad de agua como la que cayó. Y el nuestro hace tiempo que es insuficiente. No, claro, se ha hablado que ese es un tema pendiente en el Gran Santo Domingo, de que se acometa esa gran obra de darnos un sistema de alcantarillado moderno con la suficiente capacidad. Que es una obra muy costosa y, como siempre se ha dicho, no se acomete porque esa no se ve. Ya. Mira, hay lugares como la avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejía Ricard, por ejemplo, que es el pleno centro del polígono central de la capital, en donde la acumulación de agua realmente sobrepasa, en cualquier momento, cada vez que hay un aguacero, ahí se genera un conflicto. Sí. Ya no solo es por la falta de limpieza del sistema de drenaje de las aguas, sino también porque parece que es muy poco lo que hay ahí para subsumir, para permitir que el agua fluya. Ese es un problema que hay que corregirlo, definitivamente, en el centro de la ciudad. Lugares incluso próximos a las avenidas, centros financieros de la capital, como la avenida Winston Churchill, por ejemplo, en donde las inundaciones fueron verdaderamente impresionantes. Mira, por ejemplo, ese tipo de acumulación de agua en esos lugares evidencia una deficiencia de las vías públicas. Sí, pero eso estuvo prácticamente en todo punto de la ciudad. Donde quiera que había un lugar bajo, pues se inundaron las calles. ¿Tú recuerdas el cuento de Juan Bosch que se llama 2 pesos de agua? Claro. Que doña Remigia le pide a las ánimas del purgatorio. Estuvo pidiendo y pidiendo hasta que recibieron la petición, ¿verdad? Que le necesitaban agua. A los puercos se le estaban muriendo en una comunidad. Una sequía, de Valle Hondo, creo que se llama la comunidad, descrita por Juan Bosch en ese cuento. Y las ánimas dijeron: oye, pero ustedes no han atendido a doña Remigia, que está pidiendo desde hace tiempo 2 pesos de agua. Y comenzaron a darle agua y agua y agua y agua. Y comenzaron a caerse las casas. 2 pesos en las velas de ofrenda, que era mucho dinero en esos años. Sí. Pero a las ánimas, cuando ya todo estaba abarrotado, inundado, era que las ánimas decían: espérate, que ahora que van a medio peso de agua, hay que falta más, peso y medio, hay que mandar más agua. Entonces fue una inundación. Una crecida muy grande. Ese es un retrato muy interesante de cuando se producían muchas lluvias, sobre todo en la zona del Cibao, y contado de manera magistral por el profesor Juan Bosch. El cuentista por excelencia de nuestra ruralidad, don Juan Bosch. Bueno, ojalá que las cosas retornen a la normalidad lo más pronto posible. Vamos a ver cuando vengan las evaluaciones sobre el impacto de este temporal en el campo. Ojalá que muchas cosechas no se hayan perdido. A veces hay un impacto en principio positivo, que es que cuando se tienen que colectar las cosechas así rápido para que no se pudran, entonces por la abundancia se pone en efecto la ley de oferta y demanda. Al haber más oferta, pues los precios tienden a deprimirse, Gustavo, a bajar. Antes de terminar, me llama la atención esas imágenes que estamos viendo. Fue uno de los videos que se divulgó. Esto es la autopista Duarte. Sí, ahí está el muro de separación. Hay un muro de New Jersey que le dicen de separación. ¿Cómo la autopista Duarte puede acumular tal cantidad de agua y no hay un sistema de drenaje para una autopista como esa? Es la autopista principal del país. ¿En qué kilómetro es eso? No, debe ser próximo a Pedro Brán, esa zona. Porque ya todo eso se ha urbanizado, y al urbanizarse, y de la manera que se ha urbanizado, que no es respondiendo a una planificación ni nada, tiene los mismos problemas que se dan aquí, donde se improvisan barrios, calles, y lo más probable que la gente, ahí mira, está la basura bollando, la gente lanza la basura a la calle, ahí está el problema. De la zona de los Alcarrizos hacia acá, hacia Santo Domingo, es que está el muro New Jersey, en la autopista Duarte. Y obviamente por eso uno se da cuenta de que es próximo aquí a la entrada de la ciudad, por la zona, Pero igual pasó en la 6 de noviembre, y en la vieja carretera San Cristóbal hubo un problema también hasta de un derrumbe. No, un derrumbe de una parte de la carretera. Exacto, eso debe ser reparado pronto. Bien, hacemos una pausa. Un departamento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho una advertencia
sobre lo que está ocurriendo en América Latina y lo que describe como una constante y que ellos han observado que afecta a la institucionalidad democrática en los países de América Latina. Dice este Departamento contra el Fraude del Departamento del Tesoro que es frecuente encontrar a políticos latinoamericanos cometiendo actividades delictivas y de corrupción y con lo cual están corroyendo, afectando la institucionalidad democrática, dañando el sistema de justicia y afectando también el sistema financiero de los Estados Unidos, además aparte de los derechos humanos, además de violar los derechos humanos. Es una nota que hemos publicado en la madrugada de hoy, escrita por Rosemary Santana, nuestra reportera en Miami. Y esta nota es muy significativa porque se refiere a las medidas que están tomando las autoridades de Estados Unidos para perseguir el crimen, la violación de los derechos humanos y la corrupción en lugares en donde obviamente se utilizan los mecanismos de Estados Unidos para cometer estos fraudes. Y por eso Estados Unidos se involucra. Por ejemplo, el sistema financiero vinculado con bancos norteamericanos, ellos lo sancionan y se intervienen. El uso del dólar como moneda también es uno de los elementos que se toman en cuenta en estos casos. Cualquier forma, organismo de transacción que tenga que ver con Estados Unidos. Lavado de activos, por ejemplo. Vigilado. Bueno, entonces ellos han tomado medidas, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, tomaron medidas aplicando lo que se conoce como la ley Magnitsky contra Ángel Rondón y contra Félix Bautista. Son personas que ellos han identificado relacionadas con corrupción o con violación de derechos humanos. Igual lo han hecho con otras personas en Nicaragua, en Venezuela, en otros países, le han aplicado las mismas sanciones. Estas personas no pueden hacer ningún tipo de transacción, pero no solamente con el sistema financiero, sino que el sistema financiero, por protegerse, no puede ni tener una cuenta bancaria, ni otorgar una tarjeta de crédito. Y cuando alguna de estas personas, por ejemplo, quisiera ir a un centro, a un dealer a comprar un vehículo, tampoco le pueden vender un vehículo, porque no pueden hacer operaciones. Tú dices en dominio estadounidense, no, en territorio estadounidense. Pero en el caso, por ejemplo, de que fuese un vehículo de fabricación norteamericana, tampoco se lo pueden vender. Aquí en República Dominicana, ni en ningún otro país. El producto de origen norteamericano. De origen norteamericano. No sabía que tenía tanto alcance. Es un alcance impresionante. Se está hablando incluso de que posiblemente los bancos de otros países, para cuidar su relación con el sistema bancario estadounidense y con todas estas empresas emisoras de tarjetas, que en su mayoría son estadounidenses, también tengan que repeler a personas señaladas por las autoridades norteamericanas, sancionadas con este tipo de disposiciones. Hay que recordar que durante muchos años, cuando la Guerra Fría, muchos sinvergüenza, bastaba con declararse anticomunista o pro-estadounidense, y hacían y deshacían en el entendido de que el sistema no perseguía sus cuadros, decían. ¿Y qué hacían la mayoría de esos bandidos? Que su dinero lo depositaban en Estados Unidos, se compraban una casa en Estados Unidos, y muchas veces cuando eran gobernantes de estos dictadores y los derrocaban, iban a vivir a Estados Unidos. Así es. De hecho, a Trujillo le ofrecieron eso y él no quiso, en esas negociaciones que hubo. Pero ya las cosas han cambiado, ya no importa, porque ya no está el fantasma del comunismo y esa cosa. Entonces hay otros intereses en el gobierno de los Estados Unidos y han venido estas leyes que restringen mucho el quehacer de personas que se vinculan a la corrupción, a crímenes de Estado, a violaciones a los derechos humanos y estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, aquí, Gustavo, el tema, por supuesto, de Odebrecht tiene una repercusión igualmente importante. El Ministerio Público está persiguiendo a los que dice el Ministerio Público que fueron responsables de la recepción de los sobornos, identificados por Estados Unidos, identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero también este documento del área de fraude del Departamento del Tesoro identifica el tema de la violación de los derechos humanos e identifica el tema de corrupción en el ámbito judicial y de corrupción en el sistema financiero, o el uso de los mecanismos que
tienen las instituciones democráticas, digamos, para estas personas que los corrompen, que los dañan, que... Entonces ellos lo que exhortan es que los gobiernos persigan a estas personas y las castiguen de manera ejemplar. El Estados Unidos se documenta, se nutre de la información también a través de las embajadas que tiene en cada país. Sí, hay que recordar los Wikileaks. Bueno, los Wikileaks, tú te das cuenta. Entonces, de República Dominicana, ¿quién recoge toda la información? Los departamentos que tiene Estados Unidos en su embajada sobre inteligencia. Y más que, exacto, más que eso, más que la propia labor la parte de la DEA, todos los departamentos. Hay que saber lo que es el aparato de inteligencia de una potencia como Estados Unidos, investiga todo, indaga todo, espía, hace de todo. Entonces, aquí, por supuesto, ellos tienen un método de sanción que lo han ido utilizando parcialmente, no lo estaban dando a conocer, pero parece que hay un cambio en la política de ir dando a conocer las personas a las cuales se les despoja de la autorización para viajar a Estados Unidos. Bueno, porque eso es en el entendido de que se sabe que en países como este hay mucha impunidad. Es una especie en principio de sanción moral porque exponen públicamente a esas personas diciéndole, mira, te consideramos que tú no eres una persona grata ni confiable o entendemos que tú has hecho diablura, que la visa quitada o algún tipo de sanción financiera. Y lo anuncian entonces, porque antes no lo decían. No lo decían. Bueno, pero ahora ya lo solo están lo diciendo. Confirmaban si un medio se enteraba y preguntaba. Pues no daban más detalles. Ya. Pero de todos modos es un tema que refleja una política del Estado norteamericano de dar seguimiento y de perseguir los casos de corrupción. Muchas veces están relacionados con cuestiones de carácter política y de decisiones de Estado. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, hay situaciones en donde Estados Unidos está seriamente involucrado. O Guatemala, por ejemplo. Ahí ya tienen que ver quizás con una posición política frente a determinados regímenes o gobernantes que no les gustan a las autoridades norteamericanas. Uno puede decir, bueno, ahí hay un sesgo, eso no es un gobierno que es amigable para Washington. Bueno, pero el caso es que en general con políticos que incurren en hechos de corrupción, muchos dirán, bueno, pero ellos se están inmiscuyendo, es una ley extraterritorial. También hay que recordar que regularmente esos políticos en los países nuestros, bastante que les gusta, ¿verdad?, pelar el diente, como dicen, a las autoridades norteamericanas y que los inviten a una recepción, que los inviten a las cámaras de comercio que hay en estos países con los Estados Unidos, a decir un discurso, que le den como especie de visto bueno cuando compiten por un cargo en elecciones. Entonces, como entienden que eso es de mucho valor para los políticos de Latinoamérica, cuando entienden que uno ha metido la pata, pues lo sancionan también. Sí, pero hay que dar seguimiento a las decisiones que se supone tendrán que tomarse luego de una advertencia como esta. Se piensa en América Latina y realmente el Departamento del Tesoro se refiere a América Latina. Ahora, hay una atención mayor y una dedicación mayor del Departamento del Tesoro en la administración del presidente Donald Trump con respecto a temas de corrupción. Fíjate que todas las medidas que se han anunciado, incluso las vinculadas con lo de la famosa ley Magnitsky, todas son de carácter que dependen, digamos. Aunque esa ley venía de la administración Obama, sí, le han dado un seguimiento. Pero dependen del Departamento del Tesoro. Es la parte económica que ellos están siguiendo. Ahora hay en esta declaración del funcionario responsable del área del Departamento del Tesoro una inclinación hacia las cuestiones de carácter político. Ellos dicen, son políticos, son legisladores, es gente que tiene influencia, que usa el sistema financiero, que viola los derechos humanos. Pero en general yo creo que la administración Trump tiene como política ser más exigente con cualquier país que sea aliado o socio comercial, porque si lo ha hecho con potencias, más lo va a hacer con Latinoamérica, que por demás a Trump no le gustan los migrantes de Latinoamérica. Él la tiene en ese aspecto, entonces va a buscar cualquier cosa, ¿verdad?, para tratar de castigar a quienes entiende él que no están bien. Así es. Hagamos una pausa. Ahora, Celeste Fernández, una reconocida abogada
que fue ejecutiva directora o miembro titular de la Junta Central Electoral y que ejerció funciones académicas en la Universidad Iberoamericana, fue juramentada ayer como directora ejecutiva del Centro de Análisis e Investigaciones Internacionales, CAYEI, de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Se llama CAYEI Unicaribe. Y José Andrés Aybar Martín, el rector, dicen maestro de la Universidad del Caribe, tomó juramento ayer a Aura Celeste como directora ejecutiva y a los miembros del Consejo de Directores de este centro, entre los que nos encontramos, estoy yo y está Ricardo Nieves, está Andrés L. Mateo, Juan Bolívar Díaz y la ex diputada Guadalupe Valdés. La mayoría periodistas. Sí, periodistas y cientistas sociales en realidad, sí, porque Andrés es un académico, la misma Guadalupe es académica, hay una investigadora social que fue ejecutiva también en un centro de investigación, CIPROS se llama. Es interesante que esta universidad se haya ido proyectando poco a poco y haya ido creando espacios para el análisis y la discusión sobre temas importantes de la sociedad dominicana. Aura Celeste ayer informó al momento de tomar juramento que la primera gran investigación que ellos están ya coordinando la van a hacer conjuntamente con un estudio con la empresa Gallup República Dominicana sobre la situación de la juventud en el país. Van a hacer un estudio sobre las expectativas de la juventud respecto de la situación política, económica. Ese es un tema muy local. Sí, sí, es un tema local. El centro de análisis, de estudio y análisis internacionales. Pero en este caso van a coger un tema local. Exactamente, está cogiendo un tema local porque además tiene aspectos, digamos, de carácter internacional. El anuncio hecho ayer por Aura Celeste Fernández dice, bueno, ¿cuáles son las expectativas de la juventud respecto a los países, por ejemplo, donde más interés tendría en migrar? Por ejemplo. Desde ese punto de vista se vincula con lo exterior. Hay muchos elementos de este estudio. Ese centro, hay que decir que fue fundado por el profesor Luis González, que también un estudioso de temas internacionales, muy vinculado al tema chino, fue profesor también ahí. Pero él ha asumido unas responsabilidades en su condición de funcionario de Cancillería, entonces sí, nos había dicho sí que la doctora Aura Celeste iba a ser la que iba a dirigir ya el centro de la Universidad del Caribe. Es bueno que las academias, este tipo de iniciativa, muchas veces las academias nuestras no les dan mucho valor, porque entienden que quizás eso es costoso y no es quizás lo primordial, ¿verdad? Porque quizás para muchas academias, muchas universidades, lo primordial es atraer estudiantes y formar profesionales, pero sí, la investigación es importante en todos los ámbitos, en el ámbito de la ciencia dura como en las ciencias sociales. Aquí ha habido centros y algunos no permanecen. Yo no sé si la UAS tiene el CERES todavía. No lo tiene. Y UNIBE tuvo en un momento. Sí es. Tampoco creo que permanece. Yo no sé la PUCA si tiene algún centro. No, tú sabes que la UCAMAIMA, la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene un centro de investigación que lo dirige Fernando Ferrán en este momento. Ellos están haciendo un esfuerzo para Ferran está dar seguimiento, tomando temas coyunturales, discusiones, debates. Así es. Ojalá que incluso hagan estudios más profundos y todo. Pero sobre el INTEC tiene más o menos atención a estos temas. El INTEC tiene un centro de investigación y un centro de gobernabilidad. Y de género también, un centro de género que ya también la UAS tiene uno. Sí. Pero es bueno que eso se haga, o sea que saludamos que la Universidad del Caribe haya creado este centro y ahora también que esté doña Aura Celeste. Pero la Universidad del Caribe, digamos que es un centro que está en franco crecimiento. Ellos han hecho una labor y un esfuerzo para proyectarse mucho más. Tienen una relación directa con Estados Unidos a través de un centro establecido en la Florida. La Florida, sí. Y yo creo que esto es parte del crecimiento y de la proyección que está haciendo José Alejandro Aybar con la Universidad del Caribe. Que debe ser uno de los rectores más jóvenes, ¿verdad? Es uno de los rectores más jóvenes que tenemos en República Dominicana. Yo creo que Aura Celeste tiene suficiente experiencia y una gran capacidad y vocación además
para dirigir un centro como este. Creo que su interés es afincar la relación, las investigaciones de carácter local con aspectos internacionales. Tal vez ella no tenga la vocación por los temas internacionales que tuvo Luis González cuando se creó el centro, en ese pero caso, la universidad... ella puede ser una buena gerente, sí, porque no es solo el director, es decir, ellos van a reclutar personas, sí. Pero la universidad tiene el interés y se ha ido proyectando, y creo que hay condiciones. Parece que por las muy buenas relaciones que existen aquí entre Aura Celeste uno echa de menos y las autoridades de la Universidad que del no existan departamentos así, incluso dedicados a temas muy puntuales. Por ejemplo, aquí debería haber en las academias nuestras principales un departamento que estudie todo lo relativo a Haití, porque es el país vecino más cercano, es un tema permanente en la historia, en la cotidianidad nuestra, y eso debería prestársele más atención. Bueno, ahora el Instituto Bono sí le presta más atención, no tiene exactamente un departamento, tengo entendido, pero sí le presta mucha atención y lleva a cabo algunos estudios. Bueno, recuerda, sobre la realidad de Haití. Nosotros propusimos en un momento, en un editorial de Acento, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay un departamento de seguimiento a Haití, se creará un centro de pensamiento sobre las relaciones con Haití y cómo nosotros podemos aprovechar y estudiar e incluso analizar y proyectar hacia el futuro cómo deben ser las relaciones que nosotros aspiramos a mantenerlas con Haití, en términos políticos. ¿Sabes que hay un mayor conocimiento, Gustavo, de los temas Haití, un seguimiento cotidiano de los debates y las perspectivas políticas y económicas en Haití, y que tengamos posibilidad de influir de alguna manera en aspectos que son relevantes para las relaciones comerciales, para el turismo, en el área cultural. Bueno, las universidades estadounidenses tienen muchas, depende del área donde estén, centros de estudio dedicados a asuntos de un determinado país. Por ejemplo, hay un centro de estudios dominicanos en la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York, en CUNY. Que es una zona que está cercana a donde viven muchos dominicanos. De igual manera, de estudios puertorriqueños, en la costa pacífica, de estudios mexicanos y centroamericanos. En México por igual hay tanto la UNAM, Monterrey, tienen especialistas en el tema de Estados Unidos, y no hace mucho, y debe mantenerse todavía, imagino, antes le decían URSS, tú estudiabas a ser un especialista en la URSS en Estados Unidos y era el personal que reclutaba el Departamento de Estado, igual hacia la URSS o Rusia en este caso. Bueno, señores, muchas gracias, recordando hoy que estaría de cumpleaños el gran poeta nacional Pedro Mira. Así don Pedro, caramba. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.